tema de hoy precisamente se llama Puestos los ojos en Jesús. El día que hace 15 días el hermano Marcos me hacía la invitación, ¿verdad? Que si les ayudaba a compartir, y yo le dije que sí, pero en el transcurso de los 15 días yo le quería decir que no. ¿Por qué? Porque yo no tenía una palabra que darles, o sea, tenía muchas, pero en ese momento que él me dice que si les ayudo a compartir, se bloqueó mi mente y ya no había nada que hablar, ya no había nada que decir, ya no había palabras, no había versículos bíblicos, no había nada en mi mente. Y yo decía, no, yo le voy a decir al hermano Marcos que no, porque yo no tengo que hablar, no tengo nada que decirle. Y así pasó toda una semana que yo trataba de una palabra, ¿verdad? Un mensaje que Dios me diera, y yo le decía, Señor, tú pon un mensaje, Señor, ayúdame, porque yo la verdad mi mente se bloqueó completamente y no hay nada, no tengo palabras, no tengo nada que decir, no viene nada a mi mente. Entonces yo le decía, yo me arrodillaba y le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces él me responde, pon tu mirada en mí, nada más pon tu mirada en mí. Y comencé a poner la mirada en él, comencé a día a día pedirle, día a día a clamarle, y me vino a la mente, me vino en un sueño este versículo que dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y fue de ahí de donde me vino este tema. Todos saben que yo me alejé por un tiempo y yo le decía al Señor, me alejé de la iglesia, pero yo seguía orando, yo seguía escudriñando un poco, porque de todas maneras se pierde, hermano, se pierde el enfoque y no es lo mismo. O sea, no viene uno a la iglesia, no pone uno su mirada en quien realmente la debe de poner, y se pierde el enfoque. Yo estuve asistiendo a una iglesia por unos días, porque no era así, congregarme así como tal, y la verdad me sentía a gusto, pero no me sentía tan a gusto. O sea, yo necesitaba algo más, y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero andar de iglesia en iglesia, y tampoco quiero poner mi mirada en otra cosa. O sea, yo le decía, Señor, yo no quiero regresar atrás, yo no quiero regresar a lo mismo que antes era. Y si yo no me empiezo a congregar, muchas cosas de las que Dios había quitado de mi vida, hermanos, regresaron a mí. Entonces yo le decía, Señor, yo ya no puedo más con esto, ayúdame, yo quiero un lugar, a mí ponme en un lugar donde yo voy a florecer, donde yo voy a dar fruto. Yo le decía, yo no quiero estar nada más ahí y no quiero ser nada más estar escuchando, yo quiero servirte. Y se fue mi esposo para Estados Unidos, a mí se me complicó más el asistir a una iglesia, pero yo orando al Señor, y yo le decía, ponme en el lugar correcto, en el lugar donde yo voy a estar. Y mis hijos me empezaron a insistir, ma, vamos a la iglesia, ma, vamos ahí con el pastor Omar, ma. Y ya pues les empecé a obedecer, y empezamos pero yo sé que no eran ellos, ¿verdad? Yo sé que era el Señor el que me estaba hablando, que regresara, que aquí estaba mi lugar. Me encontraba el pastor Omar, me encontraba la pastora Cintia, los hermanos, ahí está tu lugar, ahí está tu lugar. Yo sabía que aquí era mi lugar, y desde que yo empecé a venir aquí nuevamente, me empecé a sentir a gusto, me empecé a sentir en familia, me sentí como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando llega el hijo y le ponen el anillo y vestido nuevo y todo. O sea, así me sentí yo cuando regresé aquí. Y yo le decía al Señor, Señor, yo te extraño, Señor, yo extraño el adorarte, extraño, o sea, cuando tú me hablabas, porque mucho tiempo el Señor ya no me hablaba, el Señor ya no me revelaba cosas. O sea, yo le decía, Señor, yo cuando comencé a ir a la iglesia, que yo empecé a escudriñar tu palabra, tú me hablabas, tú sanabas por medio de mí, tú le hablabas a las personas por medio de mí, Señor, yo extraño todo eso. Yo le decía, Señor, vuélveme a mi primer amor, Señor, vuélveme o sea, yo quiero volver a hacer lo mismo, yo te extraño, Señor, extraño tu palabra. Y un día el Señor me dice,
hija, yo también te extraño. Yo extraño que tú compartas por medio de mí. Yo extraño que tú impongas manos. Extraño, pues también te extraño. Y de ahí, hermanos, yo fue que empecé a ver más y más con claridad la palabra que el Señor me está dando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros empezamos a desviar nuestra mirada, si nosotros empezamos a venir a la iglesia solamente como nada más por cumplir, solamente por venir, cada día, cada momento vamos a ir bajando y bajando y bajando nuestra fe. Y cuando esto pasa, hermanos, cuando nosotros desviamos nuestra mirada, pasan muchísimas cosas. Y sabemos que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él nada más vino a eso, a hurtar, matar y destruir. Él solamente vino a robar nuestra paz, a robar nuestra tranquilidad, a robar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, yo le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirme estar aquí nuevamente, por compartir un poco de de la experiencia que yo he vivido al alejarme de la congregación, de la experiencia que yo he vivido al separarme también de él, porque no solamente se aleja uno de la congregación, o sea, empieza uno a caer y a caer en más cosas, hermanos. Y pues vamos a comenzar, ¿verdad? Espero alcanzar de tiempo. Dice, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:1, hermanos. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Yo lo voy a leer de aquí. Aquí escribimos los versículos porque no veo bien bueno, en el nombre de Jesús declaro que ya veo, ¿verdad? Pero la letra chiquita se me dificulta para alcanzarla a leer. Hebreos 12:1. Amén, hermanos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La expresión puestos los ojos en Jesús, el origen de esta palabra es ver. Es decir, que nuestra atención no debe estar dividida o distraída en otras cosas, sino fijar con un solo objetivo: Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, nosotros no debemos de tener la mirada en dos cosas, solamente en Jesús. Sabemos que poniendo nuestra mirada en Jesús, Él nos va a ayudar a librarnos de todo peso de pecado, de todo peso de las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, todo lo demás, hermanos, se nos va a ir dando por añadidura. O sea, todo lo demás, lo que necesitemos va a estar ahí. No tenemos que estar preocupados por nuestras necesidades y por Jesús. O sea, solamente nos preocupemos por estar viendo a Jesús, y ya todo lo demás nos va a venir por gracia y misericordia de Dios. Dice, ¿qué significa puestos los ojos en Jesús? Puestos los ojos en Jesús es una atención no dividida. Es alejar la mirada de todas las distracciones con el propósito de contemplar un objeto,
es colocar los ojos en Jesús y no en ninguna otra cosa. Es considerar un objeto y mirar con atención, y nuestro objetivo debe de ser Cristo. Es decir, no quitar la mirada de Jesús para colocarla en otro lado. La mayor parte de las cartas a los hebreos fueron escritas a los judíos que se habían convertido al Evangelio. Es decir, habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero se encontraban en constante peligro de volver al judaísmo. Ellos querían seguir practicando los ritos judíos. Por esta razón, el escritor a los hebreos escribió y les dijo a ellos, pero es también para nosotros, puestos los ojos en Jesús. Esta carta es también para que en este tiempo nosotros la apliquemos, porque el que quita su mirada de Cristo está en peligro. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otra cosa, estamos en peligro de caer. Como les acabo de decir, el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros desviamos nuestra mirada, Él viene, nos acecha, y pues ya podrán pensar, ¿verdad?, lo que nos puede pasar cuando nos desenfoquemos. Si nos fijamos en la mayor parte de las cartas, también en Gálatas hay donde Pablo le dice a los de Galacia, ¿verdad?, que, o sea, les habla de diferentes formas, que no busquen otro evangelio, que no busquemos otro tipo de doctrinas. O sea, la mayor parte de los que conocemos como seguidores de Cristo estuvieron a punto de desviar sus miradas, pero siempre había alguien que les estaba diciendo: no se aparten, no se desvíen, pongan atención en lo que están haciendo. Dice, tener la mirada fija en Jesús, es decir, que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre en Cristo. ¿Cómo? Practicando la palabra que Él nos ha dejado a través de la Escritura, siendo obedientes, en no dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios, y que a pesar de las dificultades confiemos en que con nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro camino. Muchas de las veces, hermanos, desviamos nuestra mirada y vienen dificultades a nuestra vida, y a veces, aunque estemos congregándonos, a veces aunque estemos orando, a veces aunque tengamos comunión con Dios, vienen de circunstancias difíciles y nosotros empezamos a decaer, empezamos a desviarnos de la fe, empezamos a creer que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros. Pero debemos de tener la suma confianza de que no es así. Debemos de estar siempre confiados en que Dios está ahí siempre para ayudarnos y para levantarnos cuando estemos caídos, cuando caigamos o cuando estemos en una situación difícil, porque siempre va a haber situaciones difíciles estando en Jesús. Nada más que sabemos que teniendo a Jesús es más fácil de llevar esa situación, y confiando que Él nos va a ayudar, podemos tener paz en nuestros corazones. No tener la mente dividida ni el corazón entre dos pensamientos. Primera de Reyes 18:21. Ven, hermanos, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, aquí el profeta le decía al pueblo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar dividido su corazón? ¿Hasta cuándo va a estar dividida su mente? ¿Hasta cuándo van a estar divididos ustedes? ¿Hasta cuándo van a creerle al Señor? ¿Hasta cuándo van a hacer lo que el Señor les está diciendo, les está mandando? Dice, muchas veces nuestra mente y corazón tienden a dudar de lo que Dios puede hacer. Las circunstancias por las que en ocasiones atravesamos nos hacen caer en un estado de incredulidad porque no vemos la respuesta rápida de Dios en nuestra vida, o quizás porque se nos hacen largos los procesos. Pero nuestra mente o nuestro corazón deben estar firmes, que a pesar de que pasamos por muchos obstáculos, Dios es nuestro respaldo, y no debemos dudar de nuestra identidad como hijos. Existen cantidades de personas que suelen pedirle primeramente a las imágenes para que les cumplan milagros, y dicen, yo le pido a Dios que le dé el poder al doctor José Gregorio Hernández para que me sane. Entonces es allí donde nuestra mente está dividida, porque estamos creyendo en una verdad, y es que Dios tiene poder, pero lo convertimos en una mentira, porque ese que no es el que sana, por ese que no es el que sana, yo le invito a que usted crea en una sola verdad, y es que Cristo pagó con precio de sangre por toda la humanidad. Así que puestos los ojos en Jesús, que cumpliremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Proverbios 4:23. Hermanos, muchas de las veces tendemos, ¿verdad?, a decir estas cosas, ¿verdad? Ponemos otras cosas antes que a Dios. Era lo que les decía, nos desviamos nuestra mirada, y muchas de las veces creemos que una imagen o que una persona, o que tal vez el dinero, o que tal vez otras cosas, qué sé yo, hermanos, tienen el poder de ayudarnos. Hasta él, o precisamente el pastor, o un hermano, hermanos, un hermano de la congregación, o el pastor, o la pastora, o estamos creyendo que ellos tienen el poder de hacerlo, pero no, hermanos. Nosotros debemos de tener y de saber claramente que es Dios el que hace la obra. Es Jesucristo el que se sacrificó por todos nosotros. Es Jesucristo el que crucificaron, el que golpearon, el que acribillaron para salvarnos a nosotros. Pero aún así, hermanos, lo más asombroso es que venció la muerte. O sea, ¿a quién hemos visto que resucite después de la muerte? Sino que solamente a Él, ¿verdad? Solamente Él hace la obra, y no debemos desviar nuestra mirada, hermanos. Muchas de las veces nosotros no oramos. O sea, si tenemos una necesidad, si estamos enfermos o algo, o simplemente estamos pasando por una situación difícil, no nos ponemos a orar. Esperamos a ir a buscar al pastor, a ir a buscar a la hermana, a ir a buscar al hermano, porque creemos que a nosotros Dios no nos va a escuchar, pero no es así. Dios nos escucha a todos, y Él nos ha dado la autoridad y nos ha dado la potestad de hacer las mismas obras que Él hizo, hermanos, porque Él lo dijo en su palabra, que cuando nosotros creamos en Él, Él nos ha dado esa potestad de hacer las mismas cosas que Él hizo, y aún mayores. Dice en el proverbio, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos?
que guardemos nuestro corazón de todo lo que venga, de todos los malos pensamientos, de todas las enfermedades, de todo lo que nosotros creemos que no podemos hacerlo. Cuando vamos a una iglesia o cuando vamos a otro lado, cuando estamos en la calle, escuchemos, o sea, agarremos lo bueno y desechemos lo malo, ¿verdad? De una prédica, de todo, hermanos. Nosotros debemos de guardar nuestro corazón siempre de lo malo, de lo que no nos conviene, de lo que no podemos tener. Dice, no desenfocarse de Él, no perder la perspectiva de Cristo Jesús. Debemos reconocer que hemos sido llamados por Dios y así como dice su palabra, los dones y llamamientos son irrevocables. Dios no ha cambiado eso, porque quizá en ocasiones pensamos que el llamamiento no ha sido para nosotros y de ahí surge una cantidad de dudas e inquietudes que no tienen absolutamente nada que ver con el plan que Dios tiene. Entonces esos pensamientos empezarán a desenfocarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando una persona se desenfoca, toma el camino de Caín, el de Balaam o el camino de Core, pero aún en medio de estos caminos siempre existe un Dios que es misericordioso y que no sale en el camino para decirnos, tú eres mi hijo amado, no tienes por qué estar mirando cosas que no te ayudan ni estar disfrazado en cosas que no te edifican. Enfoquémonos en Dios que nos llamó y que nos ama. No dejes que la bendición que era para otro te distraiga. No tenemos que llenarnos de malestar o envidia para lo que veamos a nuestro alrededor, porque eso era para ella o para ellos, y lo que es para ti llegará. Hermanos, aquí podemos ver cómo Caín mató a Abel, ¿verdad? Por la envidia y por el pensar de que Dios no le amaba, porque Dios le gratificó a Abel por la ofrenda que le llevó. Igual Core cuando se puso en contra de Moisés, porque Core decía que si a poco Dios nada más le podía hablar a Moisés y a él no. Entonces ahí es cuando desviamos nuestra mirada y creemos que para nosotros no va a haber bendición. Pero aquí lo dice claramente, hermanos, la bendición para ti es lo que a ti Dios te va a dar. Y Él no te va a dejar sin tu ayuda, Él no te va a desamparar. Y tal vez hasta tenga cosas mejores para ti que para otras personas. ¿Por qué quitamos la mirada de Jesús? Porque tenemos prioridades equivocadas. Porque a veces, en lugar de poner nuestra mirada en Jesús, en lugar de tenerlo a Él como prioridad, como lo primero de nuestras vidas, nos enfocamos en el trabajo, en el negocio, en qué puedo hacer, en qué puedo vender, en quién me va a ayudar, en quién me va a dar, y no ponemos nuestra mirada en Jesús, porque como dijo Él, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por no tomar el evangelio como un compromiso. Muchas de las veces, hermanos, simplemente asistimos a una iglesia porque sabemos que Dios nos va a ayudar o que Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas, pero no nos comprometemos. Yo conocí a una persona, esta persona ya falleció. Muchas veces le llegué a hablar de la palabra y era un hombre, lo invitaba yo aquí a la iglesia y él me decía, sí es muy bonito, sí conozco la palabra de Dios, sí la he leído. Dice, pero no voy a ir a una iglesia cristiana. Dice, yo prefiero estarme aquí en esta iglesia, donde a mí todo me es cómodo, donde yo aquí puedo hacer y deshacer y tengo el tiempo que yo necesito y que yo quiero tener.
Dice, porque al ir a una iglesia cristiana, ese sí es un verdadero compromiso. ¿Por qué es un verdadero compromiso, hermanos? Porque viniendo, sabemos que estando en una iglesia cristiana, vamos a estar, nuestro espíritu nos va a estar moviendo a leer la palabra. Pero yo no quiero dejar de ver la televisión por leer la palabra, obviamente prefiero ver la televisión. Porque yo no quiero dejar de ir a un trabajo o de ir a vender mis cosas por irme a la iglesia. Porque obviamente cuando nosotros estamos en Cristo, bueno, a mí me pasa, no sé, yo pienso que también a muchos, ¿verdad? Que cuando no vengo a la iglesia, mi carne se duele, o sea, yo estoy desesperada porque a mí algo me falta. ¿Y qué es? Venir a escuchar la palabra de Dios. Y es un compromiso. Es un compromiso ponernos a orar por las personas. Es un compromiso llevar a las personas a que tengan fe, a que crean. Es un compromiso a incitar a las personas a que le crean a Dios, que no solamente crean en Él, que le crean a Él, porque es muy diferente que yo diga creo en Dios, sí, porque lo dice en su palabra, hasta el diablo cree y tiembla cuando escucha su nombre. Aquí lo difícil es creerle a Dios y sus promesas, creer. O sea, por ejemplo, a mí Dios me está diciendo, tú eres sana, pero yo estoy sintiendo que mi cuerpo duele. O sea, ¿cómo le voy a creer a Dios que soy sana si mi cuerpo sigue doliendo? Pero esa es la verdadera fe, hermanos, la certeza de lo que esperamos y el convencimiento de lo que no vemos. Dice, porque no entendemos que el evangelio es una carrera con obstáculos que tenemos que salvar antes de llegar a la meta. El evangelio, hermanos, es practicarlo, es correrlo, o sea, se nos van a presentar infinidad de obstáculos, se nos van a presentar la familia, los hijos, el trabajo, dificultades a veces personales como estar luchando con malos pensamientos. Pero cuando nosotros tenemos un enfoque, pues mismo Pablo lo comparó, ¿verdad? Con una carrera de ciclismo, de correr, de lo que nosotros lo queramos ver. Nosotros tenemos que, hay más personas que van corriendo, o sea, en una carrera de correr, hay personas que van al lado de nosotros, ¿verdad? Queriendo hacer lo mismo, queriendo ganar la carrera. Entonces, si se nos atraviesa, pues podemos caer, pero no importa, hermanos, si caemos en la carrera que llevamos, no nos preocupemos, levantémonos, porque Jesucristo dijo, en los Salmos dice, 7 veces caerá el justo, mas vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque el Señor ahí está para darte la mano, para levantarte, para ayudarte. No nos desenfoquemos, no dejemos, porque ya me pasó esto, ya no voy a seguir en el evangelio, ya me voy a alejar de él. No, al contrario, hermanos, seguir echándole ganas, levantándonos y viniendo, y me levanto y me pongo a orar y me pongo a escudriñar y voy a la iglesia y voy a escuchar la palabra y pongo alabanzas. Y así, hermanos, vamos a llegar a lograr llegar a la meta. Porque nos enfocamos en los obstáculos, en todo lo que se opone a nuestro andar en Cristo. Es lo que les acabo de decir, ¿verdad, hermanos? Que, por ejemplo, yo puse mi mirada en cosas que no debería de haberlas puesto. En lugar de ponerlas en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. O sea, hubo un momento en el que a mí se me hizo monótono venir a la iglesia y simplemente escuchar, y me voy y ya cumplí. Entonces ahí fue cuando yo empecé a caer, empecé a poner la mirada en los hermanos, en los pastores, en esta iglesia no me gusta, no esto, no lo otro. Pero ¿qué creen que me dijo el Señor? Estás buscando una iglesia perfecta, estás buscando un hombre perfecto, pues te tengo una noticia, no hay. No hay. ¿Por qué? Porque ni tú eres perfecta. ¿Por qué? Porque simplemente tú ya te desviaste
de lo que es yo. Tú ya te desviaste del objetivo que tú debes de tener, que soy yo. Yo debo de ser tu objetivo, no el hermano, no la hermana, no la iglesia, no el ministro, no el pastor, no aquel hermano que te hizo mala cara, no. Yo soy tu objetivo y en mí debes de poner tu mirada, y yo soy el primero, yo soy el fin, yo soy el alfa, yo soy la omega. Tú no tienes por qué estar viendo a otras personas, tú no tienes por qué enfocarte en lo que están haciendo mal. Así, si tú sigues con esa actitud, me dijo el Señor, vas a ir de iglesia en iglesia, vas a ir, es más, puedes ir con el mejor predicador y no te va a gustar. ¿Por qué? Porque no estás poniendo la mirada en mí, que yo soy tu autor, tu consumador, el que te hizo, el que te formó, el que te ayuda, el que te levanta, el que cuando caes, el que cuando tienes una necesidad extiendo mi mano, te abrazo y te digo, aquí estoy, hija. Es por eso que tú no tienes, es por eso que tú no puedes levantarte, hasta que no pongas tu mirada en lo que soy yo, tu Padre, tu Hacedor, tu Salvador. ¿Por qué dejamos que las distracciones nos atraigan? A veces, hermanos, nos distraemos en otras cosas. Y por ejemplo, como ya no tiene uno la mirada en Jesús, pues ya nos gustan más otras cosas, como por ejemplo el teléfono, el Facebook, el TikTok, y no tomamos las cosas como realmente deben de ser. O sea, es bueno usar el teléfono, yo no digo que sea malo, no lo es, pero depende de qué manera lo estemos usando. Igual otras cosas en las calles, ¿verdad? Por ejemplo, a veces que un baile, que una reunión con amigos o qué sé yo. Si nosotros vamos a una reunión con amigos y vemos que nuestros amigos están tomando, no nos unamos a él, no nos distraigamos de lo que es dar el testimonio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos escritos, o sea, nosotros somos una carta abierta, escrita con la sangre de Jesucristo. Nosotros debemos de dar un buen testimonio de lo que es Jesucristo, hermanos, de lo que es Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando ejemplo de vida. Yo muchas de las veces me tiendo mucho a decir, ¿cómo voy a ir yo a decirle a mi hermano, Jesucristo te va a ayudar, Jesucristo te va a cambiar? Mira, no les grites a tus hijos, mira, no regañes a tus hijos. O sea, ¿cómo voy a ir yo a decirle a eso a un hermano? Si a mi vecino menos. ¿Por qué? Porque mi vecino me escucha que yo le estoy gritando a mis hijos y que yo les estoy regañando y que a veces hasta les pego. O sea, mi testimonio debería de ser no gritarle yo a mis hijos y no regañarlos, para que yo cuando vea que mi vecino está haciendo algo mal, poder ir y decirle, mira, Jesucristo te va a ayudar, Él te va a quitar esa gritería, Él te va a quitar eso que tú tienes. Pero necesitamos, hermanos, de dar un buen testimonio y no distraernos de lo que es la palabra de Dios. Porque no ejercitamos el dominio propio, hermanos. También esa es otra. Porque muchas de las veces vienen pensamientos a nuestra vida estamos acostumbrados a hacer cosas que Dios quiere que se quiten de nuestras vidas. Y no podemos quitarlas. ¿Por qué? Porque no podemos dominarnos a nosotros mismos. Y Jesucristo dijo, y Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero si nosotros no lo dejamos actuar en nuestras vidas, ¿cómo lo va a hacer? O sea, Dios quiere ayudarme y Dios quiere cambiarme. Pero si yo no quiero, si yo no lo dejo, ¿cómo Él va a venir a hacer eso en mi vida? ¿Cómo Él va a venir a quitarme el decir maldiciones? ¿Cómo Él va a venir a quitarme el ser egoísta? ¿Cómo Él va a venir a quitarme cosas que yo no quiero dejar? Pero sí puedo. ¿Por qué? Porque Él me dio el poder
y me dio el dominio propio. O sea, Él me dio el poder de dominar mi mente, de dominar mi carne y de dominar mi corazón y enfocarlo en lo que es Él, en lo que es su palabra. Por la falta de determinación en Jesús y sobre todo de carácter. Porque muchas de las veces aceptamos a Cristo, pero no determinamos que realmente sea así. No nos afirmamos en que realmente debemos de dejar que Él transforme nuestras vidas. Y menos vamos a dejar que Él cambie nuestra manera de ser, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Yo por qué voy a dejar de gritar? ¿Yo por qué voy a dejar de regañar? ¿O yo por qué voy a dejarme de pelear? Si alguien viene y me insulta, yo también lo voy a insultar. ¿Yo por qué me voy a quedar callada? Yo no tengo por qué. Pero lo que no sabemos, hermanos, es que cuando nuestro carácter decimos que es fuerte porque vino alguien y me insultó y ya me alebresté, ya me puse en su contra, ese carácter es de débiles. Ese carácter es lo más débil que podemos tener. Porque cuando alguien viene y nos ofende y yo no respondo, ese es mi carácter fuerte. El no responder a los ataques. ¿Qué sucede cuando quitamos la mirada de Jesús, hermanos? Nuestra atención a Jesús deja de ser prioridad. Comienza en nuestras vidas una desviación del rumbo señalado. Dejamos que Jesús sea lo último. O sea, hacemos otras cosas y Él al último. Me levanto en la mañana, me cambio, me voy a mi trabajo, me voy a llevar a los niños a la escuela, qué sé yo, pero dejamos de que Jesucristo sea la prioridad en nuestras vidas. Y comenzamos a desviar lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Comenzamos por ejemplo, el tiempo que yo me alejé de Dios, hermanos, yo dejé de predicar, dejé de orar por las personas, yo ya no imponía manos. Bueno, de vez en cuando, pero ya no lo hacía como debía. Cambié el rumbo, el objetivo que Dios tenía en mi vida, porque Dios me tiene aquí con un propósito. Dios no me tiene aquí nada más por tenerme. A lo mejor, muchas de las veces yo estoy ahí sentada, pero Dios tiene un propósito en mi vida, que tal vez sea el predicar, el que sea ir a hablarle a los hermanos, el que sea, o sea, Él tiene un propósito en mí. Y cuando nosotros desviamos nuestra mirada del Señor, paramos eso que Dios tiene para nosotros. Es como cuando los hijos de Israel, ¿verdad? Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y ellos empezaron a decir, no, es que no había ahí tumbas para nosotros. O sea, queremos regresar, ¿verdad? Y queremos que todo lo bueno y todo lo del mundo. Y ellos desviaron el propósito que Dios tenía, que era llegar a la tierra que fluía leche y miel. Y ellos detuvieron el rumbo que llevaban. Por lo tanto, ellos no llegaron a esa promesa que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque ellos mismos la pararon con sus dudas, con desviar sus miradas. O sea, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, a pesar de cómo Dios los sacó de Egipto, ellos desviaron su mirada, empezaron a renegar, empezaron a distraerse. Y ellos no vieron la tierra prometida, solamente su descendencia fueron los que vieron la tierra prometida. Cualquiera que sea el camino que tomemos, será siempre equivocado y erróneo si no ponemos primero a Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Dice en los Salmos, ¿verdad? En vano edifican la casa si no es Dios. O sea, no dice así, pero estoy parafraseando, ¿verdad? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Se nos olvidan sus promesas y su palabra.
Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Dios, se nos olvida que Él nos prometió que nos iba a dar sanidad, que nos iba a alimentar, o sea, que no nos iba a faltar nada en el alimento. Se nos olvida que estamos a la cabeza y no a la cola, y volvemos a la cola, hermanos. ¿Por qué? Porque desviamos nuestra mirada del Señor. Se nos olvidan todas las promesas que Él tiene para nosotros, que son muy buenas. Son las mejores, de hecho, todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. El centro de nuestra atención serán los asuntos personales. Dice en Filipenses 2:21. Amén, hermanos. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscan lo suyo propio, hermanos. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, estamos buscando cosas aquí en la tierra. Cuando Jesucristo nos ha dicho que no busquemos aquí, que no hagamos tesoros aquí, porque aquí los ladrones minan y hurtan, que busquemos tesoros en el cielo. Allá es donde nosotros debemos de estar buscando, pero no. Cuando nosotros nos desviamos, buscamos nuestros bienestares, pero de aquí de la tierra. Como cuáles, por ejemplo, buscamos más dinero, buscamos andar en el libertinaje, porque Dios nos ha dado libertad, mas no libertinaje. O sea, Dios nos ha dado la libertad de decidir, pero tampoco no porque Él nos ha dado la libertad de decidir, hermanos, podemos andar haciendo y deshaciendo todo lo que nosotros queramos, porque eso ya es libertinaje. Buscamos buscamos lo que a nosotros nos conviene, lo que más deseamos aquí en la tierra, y no lo que verdaderamente deberíamos de buscar, que es Jesucristo, que es Dios el que nosotros deberíamos de tener, porque como les decía en un principio, hermanos, buscando a Jesucristo primero, poniéndolo a Él en primer lugar, Él todo nos va a dar por añadidura, todo nos va a, si nosotros tenemos como enfoque al Señor, a nosotros no nos va a faltar nada, nada, porque Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Se nos vuelve fastidiosa la oración y la comunión con Dios, entonces la eliminamos. Ese punto es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros desviamos nuestra mirada, ya no oramos, o sea, ya no tenemos una comunicación con Él, o a la mejor sí la tenemos, pero nada más es de, Señor, gracias por esto, por aquello, gracias porque me ayudaste en esto. Pero no es una comunicación con Él, no es una oración como debe de ser, una oración verdadera de enfocarnos en Él, de alabarle, de bendecirle, de darle gracias. Señor, gracias porque tú estás conmigo, Señor, gracias porque tú me ayudas, Señor, gracias por lo que me das, gracias porque me permitiste levantarme. O sea, ya no es esa oración, Señor, bendice, Señor, levanta a mis pastores, bendice a mis hermanos. O sea, ya simplemente nos conformamos con cualquier cosa y dejamos de leer su palabra, dejamos de tener esa comunión que Él quiere que nosotros tengamos, dejamos de leer su palabra, de entenderlo, de que Él nos hable, de que nosotros le hablemos, de que nosotros le expresemos todo lo que nosotros traemos, porque aunque Él lo conoce, Él quiere que nosotros se lo hablemos. Nos dejamos de congregar, ¿verdad que sí? A mí ya me pasó, hermano. Nos dejamos de congregar y buscamos excusas para no hacerlo. Fíjense cómo Dios no se equivoca en ningún momento. O sea, yo desvié mi mirada del Señor, ¿y qué pasó? Me dejé de congregar. Dejé de buscarlo. Vinieron a mi vida muchas excusas, hermanos, muchas. No voy a la iglesia por esto, no voy a la iglesia por lo otro.
Al cabo, ¿para qué? Al cabo, yo si busco a Dios desde aquí, desde mi casa, es lo mismo. No, hermanos, jamás, nunca, jamás en la vida va a ser lo mismo que si yo ya conocí al Señor y estoy en una iglesia congregándome y dejo de asistir. Ya no es lo mismo, hermanos. Mi vida no fue la misma, créanmelo. Y yo no yo no les deseo, y yo les pido en el amor de Cristo, hermanos, que no dejen de congregarse. No dejen de congregarse, busquemos a Dios, porque luego, hermanos, es cuando, yo día a día le digo: Señor, vuélveme a mi primer amor, Señor, vuélveme el gozo de mi primer amor. Yo quiero volverte a amar como te amaba en el principio. Yo extraño amarte, Señor. Yo extraño cuando yo iba a la iglesia, cuando imponía manos, cuando tú sanabas a las personas, cuando tú le dabas un buen consejo a las personas. Me usabas a mí, Señor, y te extraño, y extraño esos momentos en los cuales estábamos a solas tú y yo, en esos momentos en los cuales tú me hablabas, yo te hablaba, yo te comunicaba, yo te decía, yo tenía la confianza de decirte todo, Señor, todo, todos mis pensamientos tú los conocías por mi boca, porque Él los conoce de antemano, hermanos. Él conoce mis pensamientos a la perfección, pero a Él le agrada que yo se los declare, a Él le agrada que yo se los diga, que de mi boca y de mi corazón salga, y yo le diga: Señor, en mi pensamiento hay esto, en mi pensamiento el otro, ayúdame, quítalo, o gracias por este pensamiento que ha venido a mi vida. A Él se agrada mucho de eso, hermanos. Ponemos la mirada en las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, Dios tiene voluntad para nosotros. Él nos... No sé por qué me estoy enfocando mucho en las cosas materiales, ¿verdad? Él no nos va a dejar. Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas, hermanos. Él sabe que tenemos necesidad de una cama. Él sabe que tenemos necesidad de una casa. Él conoce nuestras necesidades. Pero nosotros nos desviamos, hermanos, de esa voluntad que Él tiene para nosotros. Nos alejamos, hermanos, y no debemos de hacerlo. No debemos de alejarnos de la voluntad que Dios tiene para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. La voluntad de Dios es, hermanos, que nosotros lo obedezcamos, que nosotros creamos y confiemos en Él. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. No nos desenfoquemos de lo que es Jesucristo, no nos desenfoquemos de lo que es su palabra, no nos desenfoquemos de su amor. No desviemos nuestra mirada. Siempre pongamos nuestra mirada en Él, que es el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor, hermanos. Él debe de ser nuestro principio, nuestro fin. Él debe de ser nuestro alfa y nuestro omega. Ya nada más para terminar, está muy largo el tema y espero en otra ocasión poderlo terminar. Hace poquito estaba viendo yo una película, se llama Alfa precisamente, y yo me fijaba, es como de una manada de lobos, ¿verdad, hermanos? Y el alfa es el que va al frente, el que guía la manada, el que siempre está ahí cuando los demás lobos están en problemas. Él está ahí para defenderlos de todos los peligros. Y el omega va atrás de las manadas, y él está atento también, viendo que nada le pase a los lobos. Por eso él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Hermanos, pues me quedé corta en el tema. Espero que se me dé la oportunidad de terminarlo, ¿verdad? Y si no, como quiera, aquí tenemos, y quien guste, pues aquí le sacamos copias y lo continúa, hermanos. Yo le doy las gracias a Dios por
por lo que Él hace en mi vida, por lo que hace en la vida de mis hijos y en la vida de todos ustedes. No sé si el pastor tenga algo que decir o si vaya a orar por... Sí. Si alguien necesita oración, hermanos, si alguien necesita que Dios le ilumine y que Dios le ayude, pues también pueden pasar aquí al frente, hermano. Si reconocemos, ¿verdad?, que hemos desviado nuestra mirada, que nos hemos desenfocado. Yo tomé esta palabra para mí porque la verdad era lo que yo le estaba pidiendo a Dios y sí, hermanos, la verdad yo sí he sentido mucho desde que empecé a estudiar este tema, cómo Dios me está hablando y cómo sí me había desviado yo bastante de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, entonces vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Y a hacer una oración. Nos ponemos de pie. Muchas gracias, hermanos. Como seres humanos hemos desviado, hemos quitado nuestra mirada de Cristo. Si usted en esta mañana Dios le habló, se ha desenfocado, dejó de poner sus ojos en Cristo, se distrajo con otra cosa, yo le invito a que, si gusta, ahí en su lugar, si usted pudo comprender que el Espíritu Santo le mostró que se ha desviado, que había distraídose un poco en otras cosas, que había puesto otras cosas en prioridad. En este momento yo le invito a que cierre sus ojos, que le diga al Señor en sus propias palabras. Nadie tiene que oírlo, pero le pueda decir al Señor con todo su corazón directamente: Padre, ayúdame. Dios sabe, hermanos, con qué el enemigo te ha distraído y cómo has desviado tu mirada de Cristo Jesús. Dios lo sabe, pero Él quiere que tú lo confieses. El propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida y para la mía es siempre buena, agradable y perfecta. Él en su palabra nos enseña que si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, si escuchamos la palabra de Jesús, si no miramos al líder, no miramos al pastor, o no miramos al hermano, a la hermana, o al vecino, al esposo, a la esposa o al hermano, para tratar de encontrar el perfil perfecto, si nos lo ponemos en Jesucristo, hermanos, siempre vas a tener victoria. Por eso el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos dijo: pon tus ojos en Cristo Jesús. Tal vez lo pusiste en el trabajo y creíste que dándole más tiempo al trabajo tu dinero se iba a multiplicar, ibas a alcanzar, y hoy has perdido ese trabajo porque te desviaste. Tal vez pensaste que aquella persona iba a ser la que te iba a traer felicidad, y ahora resulta que no fue así porque te desviaste. Tal vez vino un problema de salud y creíste que el especialista o que haciendo esto o lo otro iba a mejorar tu salud, y te desviaste y ha terminado mal la situación. En esta mañana, Padre, yo oro por todo el cuerpo de Cristo, Señor, para que vuelvan su mirada a ti, Señor.
y vuelvan a experimentar, Señor, lo que al principio experimentaron cuando ponían su mirada en ti, Señor. Ya que cuando llegamos a ti, llegamos derrotados, llegamos con problemas, con enfermedades y toda clase de situación, Padre, pero nos enfocamos en ti, nos enamoramos de ti, te buscamos a ti, nos dirigimos solamente hacia ti en nuestros pensamientos, Señor. Nuestros oídos solamente te pertenecían a ti, Señor. Y todo lo que hacía, Señor, cada uno de nosotros, siempre lo poníamos en tus manos, Señor. Y vimos, y muchos de los que están escuchando este mensaje vieron, Padre, cómo todo comenzó a florecer, cómo todo comenzó a funcionar, cómo todo empezó a salir bien, porque tenían puesta su mirada en ti, Señor. Porque buscaban tu reino, Señor, y todo lo que necesitaban, cumpliste tu palabra de ir añadiéndolos, Señor. En este momento, Señor, todos aquellos, Padre, que desviaron su mirada de ponerla en ti, Señor, y ahora están en medio de problemas y no hallan la puerta, han caído en las garras del enemigo, de la enfermedad, la cual tú venciste en la cruz, la miseria. Han caído en problemas en el matrimonio, Señor, problemas económicos. Ahora en la pandemia, Señor, mucha gente que partieron sus familiares y dejaron de poner su mirada en ti, Señor, se desanimaron. Se llenaron de angustia, de miedo, Señor. Tal vez buscaban en alguien el perfil perfecto, aún como nosotros como pastores, ministros, Señor, y en algo, Señor, no estuvo bien y entró un desánimo. En esta mañana, Señor, yo oro por todos ellos y oro también por mí, Señor, para que nuestra mirada, Señor, se vuelva a ti, Señor, y sigamos enfocados, para que nuestra vida aquí en la tierra, Señor, y el propósito con el cual nos creaste se cumpla, Señor, y podamos ver tu benevolencia en nuestra vida, Señor. Arranca la tristeza, llévate otra vez la enfermedad, trae la bendición, trae la salud, trae la paz a todos aquellos que hoy, Padre, se vuelven a enfocar. Dígale ahí en su lugar, en donde se encuentra, dígale: Señor, vuelvo a enfocarme, vuelvo a poner mi mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en aquel que fue el único que me tendió la mano, que me ayudó a salir adelante, que me sanó, que me bendijo, que me salvó y que en algún momento me rescató de la vida pasada para darme una vida mejor. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude en todo momento a darme cuenta cuando el enemigo quiera desviarme, y yo, en la sabiduría tuya, rechace, Señor, las ofertas del enemigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oro por todos ellos, por mi hermana Rosaelia, Señor, que comienza nuevamente a compartir tu palabra, Señor. Yo sé que aquí hay predicadores, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, Señor, que tú estás preparando, Señor. Ayúdalos para que no se desvíen, Padre, y sigan creciendo en la fe, Padre, y se desarrollen, Padre, y el ministerio que tú has puesto en cada uno de ellos, Padre, comience a florecer cada día más, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.